Buenos días. Vamos a ir todos al Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, y vamos a leer a partir del versículo 1, y dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos a otros. El pasaje que vamos a ver hoy forma parte, es el inicio de toda una sección que Jesús dedica a los momentos, las horas que pasó el Maestro con sus discípulos antes de su arresto durante la Pascua.
Y es muy interesante la manera en que Juan va a relatar estas horas. Es extremadamente interesante. Primero, Juan dedica más espacio que ninguno de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, a hablar de esas horas. Hay muchísimo material sobre las últimas horas que pasó Jesús con sus discípulos que desconoceríamos totalmente, que ignoraríamos si no fuera porque Juan, el discípulo amado, lo consignó en su evangelio. Y es material que tendremos ocasión de ver en las próximas semanas, que es de una enorme relevancia. Segundo, y esto es algo también muy típico de Juan, Juan apenas dedica espacio a hablar de la última cena. Voy a intentar explicar esto porque es importante. Si ustedes van a Mateo, a Marcos o a Lucas, los evangelistas se detienen bastante en lo que pasó en la última cena y, entre otras cosas, hablan de cómo esa cena sigue el ritual judío de la Pascua. Se consumen las copas. En una de las copas había 4 copas rituales de vino que había que beber, más luego las que se bebían entre la tercera y la cuarta en el curso de la cena, pero Jesús, acabada la cena, efectivamente habla de cómo esa copa simboliza el nuevo pacto en su sangre. En un momento determinado de la cena de Pascua, incluso de los 3 panes ácimos que había, toma el pan del centro, lo parte y dice cómo ese pan simboliza su cuerpo que va a ser entregado como salvación del mundo. Juan no se detiene en nada de esto. Y esto es tremendamente interesante. Va a contar infinidad de cosas de esa última noche de Jesús con sus discípulos, que no cuentan los otros evangelistas, pero no tiene interés en describir la cena de Pascua. Lo que le interesa es dar un relato de lo que pasa en esa cena, que es un relato totalmente redondo, porque muestra quién es Jesús, cómo se manifiesta el Padre a través de Jesús y cómo deberíamos copiar ese ejemplo en nuestra vida. De tal manera que Juan no va a hablar de que tomó el pan, tomó la copa, etcétera, pero va a contar algo que pasan por alto precisamente los otros evangelistas, y es el lavatorio de pies, lo cual es muy significativo. Y empieza de la siguiente manera, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Primera cuestión importante. Si hay algo que destaca de la vida de Jesús, si hay algo que destaca de la última cena, de la cena de Pascua, si hay algo que destaca de esas últimas horas antes de su arresto, tortura y crucifixión, es que había amado a los suyos que estaban en el mundo y en ese momento los amó hasta el fin. Una mejor traducción sería decir que los amó hasta el extremo, hasta donde ya no se podía amar más, hasta el límite del amor. Y esa es la primera cuestión enormemente importante en este relato. En medio de las tinieblas, unas tinieblas que van a quedar de manifiesto incluso en la cena, porque uno de sus discípulos más cercanos lo va a vender, y lo va a vender bajo la sugestión directa del mismísimo diablo. Sin embargo, lo que queda claro es que Jesús amó con un amor que brillaba en medio de las tinieblas. Versículos del 2 al 5. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús adopta el papel del siervo. Por regla general, en la época de Jesús, la gente iba calzada con un tipo de calzado bastante poco protector de los pies y de la suciedad del camino, generalmente con algún tipo de sandalia. A veces se llevaba una pieza de tela si hacía frío que cubriera un poco el pie dentro de la sandalia, pero el calzado era un calzado que dejaba muy expuesto el pie.
De manera que en el momento en el que paseabas por caminos polvorientos, y esos caminos polvorientos no solo estaban en el campo y fuera de las ciudades, sino en una ciudad sucia como Jerusalén. Si alguno no ha estado en Jerusalén, no quiero darle un disgusto, pero es una ciudad bastante sucia en algunas zonas y en algunas partes, de modo que no quiero saber cómo sería hace 21 siglos. Era una muestra de cortesía que cuando alguien llegaba a una casa se le lavaban los pies. Era la muestra de acogida. La persona llegaba con los pies sucios y puesto que llegaba con los pies sucios, bueno, pues aparecía un esclavo, aparecía un siervo de la casa y lavaba los pies de la persona que había llegado. Es algo que en algún otro pasaje del Evangelio se hace una referencia. Era una muestra de cortesía. Lo normal hubiera sido que tanto Jesús como sus discípulos más cercanos, al llegar al lugar, al cenáculo donde tuvo lugar la última cena, se hubieran encontrado con algún siervo que les lavara los pies. Era la muestra habitual de cortesía y además no era correcto tumbarse, veremos ahora, a una cena de Pascua cuando uno iba sucio. Pero curiosamente, en este caso no había ningún siervo. Jesús, por el contrario, se levantó de la cena, se quitó el manto, con lo cual debajo quedaba la túnica. El manto era una prenda amplia, larga, que se llevaba por encima, quedaba por debajo la túnica, tomó una toalla, se ató la toalla, puso agua en una jofaina, en una palangana, un lebrillo, como traduce aquí, y empezó a lavar los pies un discípulo tras otro. Lo cual implicaba un gesto de siervo y un gesto además de humillación, porque no puedes lavar los pies a la gente simplemente pasándole una jofaina, como si se fuera a lavar las manos. Te obliga a arrodillarte delante de la persona, a tomarle los pies, a meterlos dentro de la jofaina, a lavárselos y en algún caso lavarlos bastante a fondo y luego a continuación secaba esos pies con la toalla con la que estaba ceñido. Era lo propio del siervo. Si alguien piensa en un Jesús empoderado, palabra odiosa que se utiliza ahora para cualquier cosa, realmente no es la imagen de Jesús que vemos en la última cena. Jesús es el siervo que se quita el manto para poder moverse mejor a la hora de lavar los pies a sus discípulos y que, por supuesto, les va lavando los pies a todos como si fuera un esclavo, un siervo, y después les seca los pies. La imagen del Mesías, que tenía la inmensa mayoría de los judíos de la época, no encajaba nada con Jesús. No había entrado en Jerusalén al frente de un ejército y sobre un caballo de guerra, había entrado humilde y manso sobre un asnillo. Y cuando llegaba la última cena no era el momento en el que estaba planeando la maniobra para ver cómo tomamos Jerusalén, tomamos el templo, impedimos que los romanos salgan de la fortaleza Antonia y los neutralizamos y a continuación proclamamos al rey Mesías y llegamos a la consumación de los tiempos. No hay nada ni de lejos así en la conducta ni la enseñanza de Jesús. Jesús es el siervo que sirve además a gente de la que le consta que dejan muchísimo que desear. Y por supuesto la imagen no es que efectivamente vosotros lo que tenéis que buscar es cómo escaláis dentro de los valores del mundo, porque no es así. Y cuando Jesús, que iba lavando los pies de los discípulos, llegó a Judas, pues también le lavó los pies. Y esto es algo verdaderamente notable. Esto es algo absolutamente notable. ¿Qué pasó por la cabeza de Jesús mientras estaba lavando los pies de Judas? ¿Qué pasó por la cabeza de Judas? Quizá Judas hasta pensó, con este imbécil lavándome los pies, ¿cómo he perdido yo más de 3 años siguiéndole por los caminos de Galilea, de Judea y de Perea? Si este imbécil no puede ser el Mesías. Pero ¿qué Mesías que se precie haría esto? Con todo este grupo de majaderos que van por los caminos detrás de él, el único que le está sacando beneficio a esto soy yo, que soy el cajero, y por eso de vez en cuando distraigo algunos denarios de la bolsa. Pero con toda esta gente, ¿pero cómo va a ser el Mesías?
Judas, por supuesto, podía haber pensado cómo puedo hacer lo que voy a hacer con una persona que se humilla de esta manera, que demuestra amor, que es puro servicio, pero seguramente lo que pensó es, bueno, menos mal que nos vamos a deshacer de ti y a ver quién me devuelve los años que he perdido yendo por los caminos detrás de ti. Y cuando Jesús iba lavando los pies, llegó hasta Simón. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes, ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Cuando Jesús llega a Pedro, y Pedro ve a Jesús de rodillas ante él, lo que dice tiene una lógica tremenda. Pero Señor, ¿cómo vas a lavar a mí los pies? Si tú eres el Mesías y el Hijo de Dios, yo lo he dicho en Cesarea de Filipo, lo sabemos todos. ¿Qué sentido tiene que el Mesías me lave los pies? En todo caso, te los tendría yo que lavar a ti. Y Jesús le dice, mira, Pedro, yo sé que lo que yo estoy haciendo tú ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender. Lo vas a entender. Deja hacer lo que estoy haciendo porque lo vas a entender. Nuestra vida muchas veces plantea respuestas como la de Pedro. De pronto nos encontramos en situaciones que no encajan con nuestros prejuicios, que no encajan con las ideas que tenemos, que no encajan con la manera en que vemos las cosas. Y cuando el Señor actúa así decimos, pero ¿cómo puedes hacer esto, Señor? ¿Pero qué sentido tiene lo que estás haciendo? Pero esto no me encaja con lo que me han dicho que tú haces. Esto no parece que tenga ningún sentido dentro de lo que debería ser nuestra relación. Y la respuesta del Señor entonces es, no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. En muchísimas ocasiones, nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas, nuestras visiones erróneas y equivocadas, cuando vemos la acción de Dios nos llevan a decir, ¿esto qué es? Yo esto no lo comprendo. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Qué sentido tiene a los problemas con los que me encuentro? ¿Cuál es la razón de ser de que me estén sucediendo estas cosas? Y la respuesta de Dios es exactamente la misma que la de Jesús a Pedro. Tú ahora no lo comprendes, pero lo entenderás después. Y si tengo que hablar por mi propia experiencia, yo he vivido en multitud de situaciones, ocasiones en las que yo preguntaba, pero ¿esto cómo puede ser, Señor? Esto se contradice totalmente con lo que supone que tú tendrías que estar haciendo ahora. Esto no es lo que yo esperaba para mí. Esto no puede ser así. Y cuando uno ve el paso del tiempo, se da cuenta de que estas palabras tienen una validez universal. Yo no lo comprendía entonces, pero lo he llegado a entender después. Y eso pasa cuando en muchas ocasiones efectivamente escuchamos lo que el Señor dice. Claro, cuando Jesús le dice, no lo entiendes, pero lo vas a comprender después, Pedro le dice, bueno, no me vas a lavar los pies, ¿eh? No quieras convencerme porque esto que estás diciendo no tiene ningún sentido. Es nuestra reacción en multitud de ocasiones. Y Jesús le tiene que decir, pues si no te sometes a lo que yo estoy haciendo, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Y entonces es cuando Simón Pedro le dice, Señor, pues entonces los pies, las manos y la cabeza. Y yo me imagino que Jesús incluso sonrió y debió de pensar, mira que es bruto este pobre. Y le dijo aquello de, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque él sabía al decir que no todos, que excluía a alguien y que por eso no todos estaban limpios. Hay que aceptar con humildad lo que Dios hace en nuestras vidas.
Es muy posible que no lo entendamos. Hay muchas posibilidades de que en muchas ocasiones nos quedemos perplejos, sorprendidos, abrumados y digamos, pero ¿qué es esto, Señor? Hay que aceptarlo. Y hay que aceptarlo porque llegará un momento de nuestras vidas en que de pronto comprenderemos todo. Y además, Dios es el único que limpia. Y en ese momento, Jesús les explica lo que ha hecho, lo que no han entendido y lo que ha incluso provocado que Pedro se hiciera un tremendo lío. Dice en el versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Después de que Jesús les ha lavado los pies, y los discípulos todavía están preguntándose, pero ¿esto a qué ha venido? Esto es absurdo, esto no tiene ningún sentido, ¿qué significa? Jesús les pregunta si han entendido. Y la pregunta es una pregunta muy clara, versículo 12. ¿Sabéis lo que he hecho? Ya no se has lavado los pies, ¿no? Parece que no, y luego nos los has secado, ¿no? ¿Sabéis, entendéis lo que he hecho? Y Jesús se lo explica. Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Llamarme Maestro y Señor es correcto porque efectivamente yo soy el Señor y el Maestro. Pero si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también tenéis que lavaros los pies los unos a los otros. ¿Y por qué? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No hay que creer a quien no pone su vida como un ejemplo de lo que predica. Y esto es algo totalmente claro. Hay un refrán español que dice que una cosa es predicar y otra dar trigo, lo cual es bastante cierto. Predicar, si tienes una cierta habilidad, relativamente fácil. Dar trigo es más complicado, sobre todo si el trigo lo pagas tú. Y realmente no deberíamos de creer en nadie que no vive de acuerdo a lo que enseña. Así de claro. Y si una persona en un momento determinado está predicando incluso cosas que son tremendamente hermosas, pero se da la circunstancia de que no se corresponden con la vida que lleva, no deberíamos de creer en esa persona. A lo mejor lo que dice está bien, como decía Jesús de algunos fariseos, haced lo que dicen pero no lo que hacen. Pero realmente la autoridad espiritual deriva del hecho de que uno dé ejemplo con su vida. No deriva del hecho de que perteneces a una jerarquía, no deriva del hecho de que te han inducido una especie de autoridad sobre ti, Dios sabe en qué seminario, en qué denominación o en qué conferencia. La autoridad espiritual es algo que deriva del ejemplo. En España hay un dicho que tiene su gracia, pero también es muy triste, que es relativo al capitán Araña. El capitán Araña es el capitán que embarca la tripulación y se queda en España. Es decir, aquel personaje que supuestamente consigue embarcar a la gente en algo, en lo que, por supuesto, él no entra en absoluto. Generalmente cuando te dicen este es como el capitán Araña, ya sabes que es el que consigue que la gente dé dinero para algo, pero él no va a dar un céntimo, o consigue que la gente se esfuerce en algo, pero él no va a mover un dedo, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús es todo lo contrario. Yo soy el Señor y el Maestro, pero precisamente por eso os he lavado los pies. Y eso no es solo para que dé la sensación de que disfruto de una especie de superioridad espiritual sobre vosotros, es porque vosotros tenéis que aceptar ese ejemplo y lavaros los pies los unos a los otros.
versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Jesús da un argumento todavía mayor, versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Vosotros no sois superiores a mí. El siervo, el que recibe órdenes, nunca es superior que el que le da unas órdenes que tiene que obedecer. El que es enviado por un superior nunca está por encima del superior que lo puede enviar. Si yo, que soy el Señor, y si yo, que os envío, actúo de esta manera, vosotros tenéis que hacerlo de una manera muy clara. Hay una enorme bienaventuranza en servir. Hay un ejemplo en el que sirve y hay una enorme bendición en servir. Versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay una enorme bendición en servir. Hay una enorme bendición en vivir de acuerdo a lo que se cree y a lo que se predica. Porque si no vives como piensas, acabarás pensando tal y como vives. Y esta es una enorme realidad. Si tu vida se adapta a aquello que has recibido del Señor, lo que tendrás es la dicha, la bienaventuranza, la felicidad. Pero si tu vida no se adapta a la enseñanza del Señor, irás cambiando, modificando, retorciendo tu vida para que al final tu vida se adapte a la manera, para que tu pensamiento se adapte a cómo vives. Y lo único que vas a hacer es corromper tu vida y tu pensamiento al mismo tiempo. Si sabéis estas cosas, seréis dichosos si las hiciereis, porque hay una bendición en vivir de la manera en que uno cree. Y cuando no se vive de esa manera, se acaba creyendo de la manera en que se malvive. Y esto es enormemente importante. Versículo 18 en adelante. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Jesús en ese momento avisa del futuro. Yo soy el Señor y el Maestro, entended lo que he hecho, es lo que vosotros tenéis que hacer, y si lo entendéis y lo hacéis, seréis felices. Y yo sé que, por desgracia, no todos los que están aquí van a seguir en el buen camino. Yo sé a quienes he elegido y también sé que en estos momentos se cumple la Escritura que está contenida en el Salmo, de que alguien que come el pan conmigo, alguien que está compartiendo la comida conmigo, ese va a alzar el pie contra mí. Y os lo digo porque cuando suceda, lo que tenéis que daros cuenta es de que yo soy. De nuevo Jesús utiliza el nombre de Jehová en Éxodo 3:14. Cuando eso suceda no va a ser una señal de que las cosas han ido mal. Cuando eso suceda no va a ser la prueba de que las cosas se han ido de las manos. Cuando eso suceda no es el triunfo del poder de las tinieblas sobre la luz. Cuando eso suceda, creeréis que yo soy. El mismo que se manifestó a Moisés en la zarza ardiente. Y entonces el que reciba a cualquiera de vosotros será como si me hubiera recibido a mí, y el que me recibe a mí es como si recibe al Padre. Primera parte de esa cena. Segunda parte del relato de Juan sobre la cena. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús.
A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Algunos piensan, y esto es muy equivocado, que Jesús no tenía sentimientos de carácter negativo. Suponemos que de carácter positivo sí, se alegraba, tenía confianza, tenía una enorme fe, tenía un enorme poder, etcétera, pero sentimientos que podríamos denominar negativos no los podía tener. No, porque ya saben ustedes que los creyentes nunca pueden estar tristes. Si estás triste es que no tienes fe. No, porque los creyentes nunca pueden contemplar en un momento determinado con ansiedad el futuro, porque si es así es que no tienes fe y eres un mal cristiano. Por supuesto, la gente que dice esos disparates es porque de entrada no conoce la Biblia. Había una filosofía en la antigüedad, el libro de los Hechos se refiere a ella, que era la de los estoicos. Para los estoicos, que eran contemporáneos de Jesús y de los apóstoles, la situación ideal de mayor virtud, de mayor superioridad espiritual de un ser humano era que ese ser humano no experimentara ningún tipo de mal sentimiento. Podía suceder algo muy grave y el estoico era un personaje que no se alteraba, siempre estaba tranquilo. Podía suceder las situaciones más terribles y las aguantaba como la roca de Gibraltar, como dicen los ingleses, sin moverse. Uno de estos estoicos, por cierto, personaje muy notable, que era un esclavo, en cierta ocasión se encontró con que su maestro, harto ya de la paciencia insoportable de la que hacía gala, decidió provocarle a ira y empezó a retorcerle el pie. Pero el estoico, que era un personaje que creía en aquello que predicaba, le dijo: no sigas así, que lo vas a romper. Su maestro, nada conmovido por la actitud del filósofo, siguió dándole vueltas al pie hasta que de pronto se oyó un chasquido porque le había partido el pie a la altura del tobillo. Y el filósofo estoico le dijo: ¿lo ves? Te lo dije. Todo esto de manera muy tranquila. No es lo que encontramos en la Biblia sobre el carácter de Jesús o de los primeros cristianos. Y Jesús, ante la idea de que uno de sus discípulos, al que acababa de lavar los pies, de todas formas lo iba a traicionar, se conmovió en espíritu, dice el versículo 21, la expresión en griego es muy fuerte. Estaba con el espíritu realmente acongojado, realmente revuelto, realmente agitado, y dijo: la verdad es que uno de vosotros me va a traicionar, me va a entregar. Y es tremendo que después de que Jesús se ha manifestado de manera especial como el Maestro y como el Señor, que ha dado una muestra de servicio a todos, incluido al traidor, que el traidor sigue tan tranquilo con los planes iniciales. A quien se le remueve el espíritu no es al traidor, al parecer, sino a Jesús, que dijo: uno me va a traicionar. Por supuesto, los discípulos no sabían de quién estaba hablando. El versículo 22 dice que empezaron a mirarse entre sí, como diciendo: ¿de quién habla el maestro? ¿Esto qué es? Y entonces uno de los discípulos, el discípulo amado, Juan, que estaba recostado al lado de Jesús, a ese le hizo una señal Simón Pedro. ¿Qué es esto de que estaba recostado? La gente no se sentaba a la mesa en la época de Jesús, y menos en una cena como la de Pascua. La gente se tumbaba a la mesa. En el centro estaba la cena y había lechos que rodeaban lo que era la mesa, y la gente estaba tumbada en los lechos. Se apoyaba
en el brazo izquierdo y con el brazo derecho iba tomando la comida y iba comiendo. Por eso, cuando Jesús está invitado a comer en casa de un fariseo, puede llegar una mujer por detrás y echarle perfume en los pies y secárselos con el cabello, porque estaba tumbado. Si hubiera estado sentado debajo de la mesa, imagínense la mujer metiéndose por debajo de la mesa y trasteando por ahí. Y por eso, mientras estaban tumbados, esto se llamaba en Roma triclinios, estaban tumbados comiendo esa cena, en ese momento el discípulo Juan, que estaba a este lado, estaba recostado al lado de Jesús. Simón, que está al otro extremo, esto formaba como una especie de cuadrado incompleto, le hace una seña y le dice: Juan, pregúntale, ¿quién es? Y el discípulo, que está al lado de Jesús, le pregunta: Señor, ¿quién es? Y la acción de Jesús es de una extraordinaria elegancia. Es una última oportunidad para Judas. Jesús podía haber dicho: pues ese, ¿quién va a ser? El que lleva ya ni se sabe el tiempo metiendo la mano en la bolsa. Pues Judas, ¿quién va a ser? Pues es que no sé cómo nos habéis dado cuenta. Y Jesús le dice: mira, al que yo le dé el pan mojado, ese es. En la cena de Pascua judía, uno de los pasos de la cena de Pascua es que se moja el pan ácimo en unas hierbas amargas. Las hierbas amargas simbolizan la cautividad, la esclavitud de Israel en Egipto. Entonces, en uno de los momentos de la cena, uno toma el pan, lo moja en una especie de salsa de las hierbas amargas y lo come. Pero es un gesto de cortesía, de benevolencia, que efectivamente mojas el pan y se lo ofreces a alguien especialmente querido. Y Jesús moja el pan y se lo ofrece a Judas. Y es el último momento en el que Judas todavía se hubiera podido volver atrás. Hace apenas unos instantes le han lavado los pies. Jesús ha dicho que sabe que hay uno que le va a traicionar, pero no lo ha mencionado. Y en el último momento tiene la delicadeza, el privilegio de ofrecerle el pan mojado en las hierbas amargas. Y Judas está determinado a no seguir a este Mesías del que seguramente está muy harto. De manera que Judas sí acepta el pan, se lo come, y como dice el versículo 27, después del bocado, Satanás entró en él. Hasta ese momento, Judas tuvo la posibilidad de no consumar la traición. Y Jesús le dio pasos para evitar consumar la traición. Es algo que pasa también en nuestra vida. Hay momentos en que el diablo nos quiere empujar en una dirección y antes de llegar a consumar esa dirección, el Señor siempre te va dando alguna oportunidad para que no llegues hasta el final. Alguna oportunidad. Y hay un momento a partir de la cual has entrado en el punto de no retorno. Judas se comió el pan, miraría a Jesús, quién sabe si incluso con desprecio y diciendo: desde luego lo de este hombre cada vez es más insoportable. Y en el momento en el que tomó el pan y por supuesto no dio marcha atrás, Satanás entró en él y entonces Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, apresúrate a hacerlo. Y como dice en el versículo 28, ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le había dicho eso. Algunos pensaron: bueno, como Judas tiene la bolsa, lo mismo es que falta alguna cosa y como la Pascua se alarga unos días, pues Jesús le ha mandado a que compre alguna cosa. A lo mejor, como tiene la bolsa, tenemos la costumbre de compartir lo poco o lo mucho que tenemos con los pobres, pues es para que dé algo a los pobres. Pero lo cierto es que Judas se tomó el bocado, salió y ya era de noche.
Y entonces la descripción de lo que ha sido esta cena está a punto de concluir. Dice así en el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando Judas sale, y el único que sabe a dónde va Judas y en qué va a derivar la traición de Judas es Jesús, Jesús lo que dice es que ahora es cuando es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. La traición de Judas, el prendimiento en el huerto de los olivos, la huida de los discípulos, el arresto ilegal de Jesús, el proceso totalmente inicuo al que se vio sometido, la tortura, la flagelación y la muerte, era la glorificación del Hijo de Dios y la glorificación del Padre. Para la gente que lo viera desde fuera, aquí lo único que habría es un terrible fracaso, un espantoso fracaso, incluso un ridículo fracaso. Pero Jesús está diciendo: no os preocupéis, ahora es cuando es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Con vosotros voy a estar ya poco tiempo. Me vais a buscar, pero como ya les he dicho a los judíos, a donde voy vosotros no podéis ir. Pero os dejo un mandamiento nuevo. Y ese mandamiento tiene una enorme relevancia. La ley establecía un gran mandamiento que era amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la potencia. Sería la traducción hebrea. Y al mismo tiempo incluía otro mandamiento, no ya en Deuteronomio, sino en el libro de Levítico, que era amar al prójimo. Pero el sentido del prójimo era el sentido literal, el próximo, el otro judío, no el conjunto del género humano. Y en ese sentido, evidentemente, el judío se podía sentir enormemente satisfecho con la idea de amar solo a la gente que pertenecía a su pueblo y tener un resentimiento, un odio, un aborrecimiento más o menos desarrollado hacia cualquier otro que no formara parte de su grupo. Y Jesús dice: yo os doy un nuevo mandamiento, porque no conoce ese tipo de límites nacionales o raciales o de ningún tipo, y ese mandamiento es que os améis unos a otros como yo os he amado. No es una simple forma de amor, es un amor como el amor que yo os manifiesto a vosotros. A pesar de la traición, a pesar de las tinieblas, hay gloria. Y en medio incluso de las situaciones más difíciles, amaos los unos a los otros, porque este es mi nuevo mandamiento. Y además esto es tremendamente importante, porque en lo que se conocerá que sois mis discípulos es si os amáis los unos a los otros. Hay gente que piensa que uno puede conocer a los cristianos sobre la base de una confesión de fe. Si estás dentro de una determinada confesión de fe, no tengo en principio nada en contra de las confesiones de fe, aunque para mí la Biblia es más que suficiente. Pero si estás dentro de una confesión de fe, evidentemente eso te califica como cristiano o te descalifica como no cristiano. No. Algunos, por el contrario, consideran que lo que muestra que efectivamente una persona es cristiana es el hecho de que recibe una serie de bendiciones de carácter material. Y efectivamente, si no recibes ese tipo de bendiciones que van desde el dinero a los bienes de consumo, pasando por una salud que ni siquiera sufre un mal resfriado, es que eres un mal cristiano como mínimo y te falta la fe si es que eres cristiano. Tampoco es verdad.
Algunos incluso dirían que queda de manifiesto si eres cristiano, si efectivamente los edificios donde se practica tu religión son edificios inmensos, o si tienes un número enorme de personas que te siguen, o si tu nombre es conocido. Es verdad que todo eso es moneda corriente en el mundo en el que nos movemos, pero nada de eso tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es que conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. ¿Y qué es lo que puede hacer que una congregación, una comunidad, una iglesia de pronto pueda pensar que efectivamente, con todos sus errores, con todo el camino que les queda por avanzar, con todas sus limitaciones, con todos sus defectos, está siguiendo la enseñanza de Jesús? Cuando la gente visita esa congregación, lo que le admira es el edificio en el que se reúne, la elocuencia del predicador, la posición social que tiene la gente, los automóviles que hay aparcados a la afuera de la iglesia, lo conocido que es el programa de televisión que emiten y que se ve en todo el mundo. O por el contrario, lo que les llama la atención es que la gente se quiere. Y que cuando llegan a esa iglesia sienten que la gente se ama entre sí y que es amorosa con los recién llegados. Que puede ser gente quizá humilde, sencilla, de aquello que Pablo diría no son lo más destacado del mundo, pero que sin embargo en ellos se puede ver cómo se aman los unos a los otros. Lo que puede ver la gente cuando llega a esa congregación es que aquellos que son más humildes, más necesitados, más menesterosos en la congregación, reciben ayuda de aquellos miembros de la congregación que están en una situación algo mejor. O por el contrario, podemos admirar lo bien que viste el predicador, las vestiduras deslumbrantes de los miembros del coro, al mismo tiempo que vemos la miseria de aquellos a los que no hace nadie caso en la congregación. Y podría seguir multiplicando los ejemplos. Conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. No va a ser algo que conocerán, aunque algunos equivocadamente lo piensen, por la riqueza del edificio, por las magníficas instalaciones de la congregación, por la fama que pueda tener la gente que sube al púlpito, o por otro tipo de cosas parecidas. La verdadera marca de vosotros será el hecho de que encarnáis en vuestra vida mi ejemplo. En que cuando tenéis que enfrentaros con la vida día a día, estáis haciendo honor al Maestro y Señor, que la misma noche en que era traicionado, lavó los pies a todos, incluido el traidor. Al Maestro y Señor que dijo, aunque yo soy el Maestro y el Señor, por supuesto no estáis por encima de mí, sin embargo yo os he dado ejemplo. Y al Maestro y Señor que dijo, y seréis felices, dichosos, bienaventurados, si seguís este ejemplo. Y eso lo dijo apenas unas horas antes de que lo clavaran en una cruz. Y si realmente nosotros seguimos ese ejemplo, si en cualquier momento nos servimos los unos a los otros con aquello que tengamos cada uno de nosotros, estaremos siguiendo los pasos del Maestro. Yo soy consciente de que esta congregación no es perfecta, es imposible que sea perfecta. Ninguno de nosotros vamos a ser perfectos antes de que regrese Cristo. Y soy totalmente consciente que si fuera perfecta y me admitiera a mí como miembro, en ese momento dejaría de ser perfecta. Totalmente consciente de ello. Pero al mismo tiempo, yo siento mucha gratitud al Señor, porque esta es una congregación de servicio. Y basta que algún miembro de la Iglesia hable de servir para que sus palabras siempre encuentren eco en otras personas.
Y en un momento determinado, cuando de pronto hay que realizar una obra en la iglesia, como la que se ha hecho esta semana en el piso de abajo, no ha habido que reunir a todo el consejo de la iglesia, votar un presupuesto, decidir quién está a favor, decidir quién está en contra, qué piensan estos, qué piensan los otros. Simplemente hay alguien que dice, hermanos, tenemos que hacer esto. Y la gente acude a servir a sus hermanos. Y cuando de pronto hay un hermanito o una hermanita que pasa necesidad, no tenemos que organizar una gran parafernalia para ayudarlo. No tenemos que empezar a ver cómo metemos esto en el presupuesto, cómo encaja con aquello, cómo encaja con lo demás allá. De pronto, la gente se comunica muchas veces a través de un humilde grupo de WhatsApp y dice, este hermano, esta hermana está en esta necesidad, ¿cómo lo ayudamos? Y para eso nadie ha tenido que hacer un seminario de ayuda a los hermanos de la Iglesia. Y nadie ha tenido que dar un curso de empoderamiento de servicio o cosas por el estilo. Simplemente la gente es consciente de que Jesús nos sirvió y nos amó hasta el fin y responde dentro de sus humildes posibilidades a eso mismo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por estar aquí este domingo. Te damos muchas gracias porque en el momento más duro de la prueba, frente a la traición, frente al arresto, frente a juicios injustos, frente a la tortura, frente a la cruz, Jesús nos amó hasta el máximo, hasta el límite, hasta el final. Te damos gracias porque en esos momentos Jesús, a pesar de ser el Señor y el Maestro, humildemente lavó los pies de todos sus discípulos, incluido el traidor. Te damos gracias, Señor, por todo el amor que recibimos tuyo cada día, por todas las bendiciones que nos das, por toda tu misericordia, por todo tu perdón, por toda tu comprensión, por toda la compasión que muestras hacia nosotros, aunque caigamos una y otra vez. Te damos muchas gracias por ello. Y te pedimos que nos ayudes a seguir el ejemplo de Jesús. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes a lavar los pies de nuestros hermanos, a servirlos con amor, a atender sus necesidades, a darnos cuenta de que aquello que muestra que verdaderamente seguimos a Jesús no es lo externo, no es la apariencia, no es el relumbrón, Señor, no es el brillo falso del poder o del dinero, sino es el hecho de que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Y hoy, en el primer día de la semana, Señor, queremos colocar esta semana en tus manos. Y queremos pedirte que tú nos ayudes para que nos amemos cada día los unos a los otros, para que estemos atentos a nuestros hermanos, para que los sirvamos con amor en la medida de aquello que podemos entregar por amor. Y todo ello te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.